Hola a todos, un saludo. En esta ocasión traigo este pequeño video para demostrar y explicar un poco sobre la fuente de voltaje regulable que ha realizado nuestro equipo de trabajo. Esta fuente regulable va de 1.2 voltios a 33 voltios y también tiene una salida fija de 5 voltios. Para comenzar, contamos con nuestro diagrama, que es el diagrama básico con el que estaremos trabajando, en el cual se ubican nuestros componentes. Podemos observar que tenemos una fuente de 120 voltios que es corriente alterna. Contamos con un switch, un fusible, además contamos con un transformador que tiene una proporción de 5:1, un puente de diodos rectificador, unos cuantos condensadores. Contamos con dos reguladores de voltaje, los cuales nos permiten las salidas correspondientes a 1.2 voltios hasta 33 voltios y la otra salida fija de 5 voltios. Este es nuestro diagrama con el que nos estaremos basando para realizar las simulaciones y las pistas. Por otro lado, también vemos el diagrama con el cual podemos observar las pistas acabadas y los componentes que irían soldados a esa pista. Vemos que hay algunos componentes que están fuera de esa pista. Esto es debido a que estos componentes serán fijados en una especie de caja, ya sea metálica o de madera, en los que se podrán fijar, valga la redundancia, y no es necesario que estos estén fijos a la placa directamente, sino que se sueldan a través de conectores. El alambre, un alambre especial, y estos tienen que ser posicionados de forma correcta para evitar ya sea cortocircuitos, accidentes, entre otras cosas, y también darle una mejor estética a la fuente terminada. Las fuentes regulables básicamente se dividen en 4 etapas. Estas etapas son muy sencillas y les daré una pequeña explicación sobre cada una de estas etapas para poder entender mejor en qué estamos trabajando y cuál es el resultado que esperamos obtener. Para comenzar, tenemos el transformador. Lo que hace es que el voltaje que entra sale en una proporción menor. Esto depende de una relación dada por N1 sobre N2 igual a V1 sobre V2. Es decir, si tenemos una entrada de 120 voltios, podemos llegar a obtener una salida de menor tamaño. Puede ser, por ejemplo, 50 voltios, 20 voltios, 100 voltios. Esto depende de la relación que nosotros le demos. Como vimos en el diagrama anterior, es una relación de 5:1 la que necesitamos. Nos estaría entregando alrededor de 50 a 40 voltios. También parte de la teoría del transformador es que la corriente, por el contrario del voltaje, esta se multiplica y la potencia teóricamente es la misma de los dos lados. Esto sería lo ideal, aunque no siempre sucede y es muy difícil, la verdad, que suceda, pero eso es para un estudio más detallado. Pasamos a la siguiente etapa, que es la del puente rectificador. Este entrega una salida constante en la que no se invierten los polos gracias a su arreglo de diodos, es decir, del transformador obtenemos una onda senoidal. Esta entra al puente rectificador de diodos, como se puede observar en la imagen. El arreglo de diodos lo que hace es aprovechar las dos ondas, tanto en alta como en baja, para dar un cierto o determinado camino a la corriente, para que ésta siempre salga con la misma polaridad. Y lo que hace esto es entregarnos una onda de salida completa en corriente directa y nos permite poder convertir esa corriente de forma alterna, con picos en alta y en baja, la onda senoidal básicamente, a una onda de salida completa en corriente directa. Y bien, esta ya es una onda de corriente directa. Sin embargo, aún no la podemos utilizar en nuestros componentes debido a que puede dañarlos, ya que no es
una corriente aún continua, algo constante, sino que, como se puede observar, aún tiene picos en alta y picos en baja. Para esto necesitamos otro componente, en este caso condensadores y reguladores de voltaje. Por su parte, el condensador almacena carga, se carga en el pico más alto de voltaje y libera la carga en el pico más bajo. Como ven, lo que está entrando es una onda rectificada, la que nos ha entregado el puente de diodos, el puente rectificador. Al pasar por el condensador, este se va a cargar en los picos más altos de voltaje y libera la carga en los picos más bajos de voltaje, obteniendo la siguiente salida, que es una especie de onda un poco más continua, que sin embargo aún no es la correcta o la más adecuada para que los aparatos funcionen de la forma adecuada o que no los dañemos. Por ello, aún tenemos que pasar por otro proceso que se encarga el regulador de voltaje. En este caso, el propósito de un regulador de voltaje es mantener el voltaje de un circuito relativamente cerca de un valor deseado. En este caso, la entrada sería la salida que nos dio el condensador, que sería la onda que vemos en esta parte izquierda. Esa onda, si bien se ve que no es aún del todo constante, no es continua, sin embargo, gracias al regulador de voltaje, cuando esta pasa por el componente, este se encarga de mantener o regular ese voltaje y nos entrega por fin una corriente directa que es constante y la cual ya podemos utilizar en nuestros componentes para que no haya ninguna especie de daño o algún mal funcionamiento de estos mismos, y los podemos proteger de la mejor manera y trabajar con ellos sin ningún problema. Para resumir, serían las etapas de la fuente de alimentación 4. Primero, la transformación, la que tenemos una onda completa de corriente alterna, donde hay picos en alta y picos en baja, y además tenemos también la rectificación, que es la que se da por el puente rectificador de diodos. Esta nos convierte de la corriente alterna a una corriente directa, que sería la onda rectificada, que aún no podemos utilizar, pero pasamos a la siguiente etapa, que sería el filtrado, en el que ya comenzamos a tener una onda un poco más continua, en la cual ya casi lo podemos utilizar para nuestros aparatos. Pero faltaba una etapa, que sería la última, que es el regulador de voltaje, en el cual ya obtenemos por fin corriente continua o corriente directa, que en este caso ya es constante y ya podemos utilizar para nuestros aparatos sin ningún problema y sin correr riesgos de que esto se dañe. Eso sería básicamente la explicación de esta fuente de voltaje. Para finalizar, tenemos que el uso de la fuente de voltaje es principalmente para experimentos de electrónica, ya que utilizar constantemente baterías de 9 voltios, 12 voltios, 3 voltios, etc., conllevan un gasto bastante elevado. En cambio, con la fuente de voltaje regulable, únicamente se debe conectar a una toma de corriente y poder regularlo al voltaje que deseamos, ya sea, si es fijo, conectar componentes o elementos directamente a los 5 voltios que nos entrega, o regularlo para utilizarlo en componentes de otros tipos de voltaje sin correr riesgos, y para ahorrarnos al final de cuentas lo que nos conllevaría comprar siempre baterías que las tengamos que estar utilizando solo un cierto tiempo y luego desecharlas. Así que en cierto modo es una buena inversión, una fuente de voltaje, ya que a la larga nos ahorra mucho y también nos permite realizar una gran diversidad de experimentos con distintos voltajes y distintas variaciones. Esto sería básicamente la explicación de la fuente de voltaje realizada por nuestro equipo.